Continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos hoy en la matiné de los viernes. Recuerden que el lunes estaremos en Montevideo, en el auditorio del Sodre. El miércoles, programa especial a las 7 de la tarde en Villa Real, en la ciudad de Buenos Aires, en la Sociedad de Fomento Olegario Víctor Andrade, que está en la calle Cortina 2150, en Villa Real, el miércoles 7 de la tarde. Entrada libre y gratarola. Sí. Hablaremos hoy de un monje llamado François Chabot. Chabot vivió en épocas de la Revolución Francesa. Vivía en una localidad llamada Rouergue. Era capuchino y todos lo llamaban el Padre Agustín. El tipo era famoso por sus sermones, pero no porque fueran sermones demasiado rígidos, sino por lo contrario. En el púlpito decía cosas como esta: jóvenes y damas, el amor perdona todas las faltas. Amémonos, id sin temor hacia lo que los atrae. Renunciar a la voluptuosidad es rechazar un regalo del cielo, es hacer una ofensa al Creador, es pecar. Someteos enteramente a la voluptuosidad del amor. Y esto se lo decía a las muchachas que iban a las misas, entre las cuales tenía muchísimo éxito. Bueno, todas lo escuchaban y seguían al pie de la letra los consejos del Padre Agustín. Así, cuando llegaba a algún pueblo, muchos maridos, enojados por esta clase de sermones, se quejaban. En Villefranche, un grupo de maridos enfurecidos lo esperó en la puerta del templo y le dijeron: si aconsejáis a nuestras mujeres que hagan el amor con cualquiera, os moleremos a bastonazos. Bueno, y ese día, ante un público femenino muy decepcionado, el Padre Agustín habló acerca de la caridad y la solidaridad, cosa que a nadie interesaba. Bueno, este capuchino, después de haber estudiado en Toulouse y en Carcassonne, eligió el estado de fraile predicador para poder celebrar suculentos festines y comidas gratuitas, ¿no? Bueno, para chupar de ojo, como quien dice. En Villefranche, donde se instaló por algún tiempo, encontró una magnífica doncella que se convirtió en su amante. Ella se llamaba Fanchon-Dieu. Más tarde, cuando él la dejó, el capuchino tomó la costumbre de llevar a su pieza a todas las mujeres que frecuentaban el confesionario, ya para ir ganando tiempo. Y según las crónicas, parece que las atendió con un ardor del que no se tardó en hablar en todas partes. Tiempo después, François Chabot se dedicó exclusivamente al trato con las damas. Ya está. Solía decir: tuve muchas flaquezas en mi vida, pero el respeto a las leyes de la naturaleza hará que se me perdonen algunos extravíos. Me han acusado de amar a las mujeres. Sí, las amo. Desdichado del que no las ama, decía el amigo Chabot, que siempre estaba en disposición galante. Y pronto decidió también, ya que tenía tanta suerte con las mujeres, aprovechar esas facultades que Dios le había dado para procurarse algún dinero. Y entonces empezó a atender damas de cierta edad que poseyeran una fortuna considerable. Las atendía durante algún tiempo y así se convirtió en el amante de una viuda muy madura, bueno, digamos una viuda vieja, pero muy rica. Un día la viuda se murió. Bueno, privado de aquella fuente de recursos, Chabot abandonó Villefranche y regresó a Rouergue, donde estaba su convento. Una semana más tarde fueron a llevarle una fortuna que la anciana le había legado. Se había acordado la vieja viuda de él en el testamento, así que recibió una gran herencia. Imagínense, Chabot celebró la herencia con un banquete a la romana, vamos, con una orgía que duró 3 días y 3 noches. Una simpática orgía. Pasó un tiempo
y volvió aquella mina, ¿se acuerda? Fanchon Dien, ¿cómo no se va a acordar? Sí, la nombramos hace 2 minutos y medio. Sí. Y le dijo a Chabot que esperaba un hijo. Era Chabot, esperó un hijo. Chabot se asustó ante un posible escándalo y le buscó un marido a Fanchon. Agarró un muchacho que pasaba por ahí y le dijo, mirá, casate con esta mina, porque si no se va a armar. Y para completar el dispositivo de seguridad, se escapó, se rajó. Alejado de aquella chica, Chabot conoció a otra vieja, también con mucha guita, y aquel encuentro terminó en tragedia, porque François Chabot se enteró de que la mujer tenía una sobrina de 15 años, llamada Marie. Empezó a cortejarla, la muchacha quedó embarazada. Chabot recurrió a unas maniobras abortivas con un pretendido cirujano y la pobre muchacha murió de una hemorragia y Chabot tuvo que escapar otra vez. Se encontró con el muchachito aquel que le había encajado como marido a Fanchon y junto a él, ya que estaba en el camino de la iniquidad, se convirtió en contrabandista. Recorrían los caminos de Francia con un coche, llevaban telas de acá para allá. En Toulouse, Chabot sedujo a la esposa de un consejero del Parlamento que se llamaba Sofía. La mujer quiso escapar a París con el predicador contrabandista, se disfrazó de monja y se coló en el carruaje de Chabot. En París, Chabot empezó a frecuentar los lugares más turbios. Andaba siempre por el Palais Royal, ¿se acuerdan? Era ahí donde estaban las prostitutas de París, que era en la calle Rivoli. Y pronto abandonó a Sofía, la mujer del parlamentario. En uno de esos establecimientos de prostitutas, conoció a un tipo cuyas bromas groseras le gustaron. Un tipo como Chabot, es un malvado, siente inclinación por la grosería. Y entonces se hizo muy amigo de este tipo de las bromas groseras, que no era otro que Danton. Y los dos hombres no tardaron en hacerse amigos. En aquellos momentos Chabot aún no se interesaba por la política, le interesaban las minas del Palais Royal. Allí, digamos, para confirmar ese interés, se contagió la sífilis. Desesperado se fue a Montpellier, donde sabía que vivía un médico que era experto en estas enfermedades. Pero el médico tenía una hija de 19 años, de una belleza increíble, y Chabot la raptó. El escándalo fue tan grande que el obispado lo excomulgó redondamente. Chabot, incapaz de ganarse el sustento, empezó a pensar en la política. ¿Qué ventajas puedo sacar de la política?, dijo el muchacho. Y llegó 1789, y ahí lo encontramos a Chabot, amargado, con ansias de riqueza, y empezando a participar de las reuniones de los revolucionarios. Y se convirtió en un personaje importante. En 1790 había fundado una sociedad jacobina con el pretexto de traducir al patois. El patois es una especie de dialecto que hablan los campesinos. Quería traducir Chabot al patois las nuevas leyes de la Asamblea Constituyente. Es como decir, traducirlas al gauchesco o al lunfardo. Chabot predicaba las ideas revolucionarias de una manera curiosa. Andaba siempre vestido con una sotana sucia. Se hacía el popular. Creía que ser popular era tener malos modales. Entonces escupía en el suelo, hablaba en forma vulgar y atacaba a los aristócratas ante un público entusiasta, ¿no? El público aplaudía todas esas cosas y lo llevaban hasta su casa en hombros. Inmediatamente Chabot se cambiaba la sotana por un traje más coqueto, se perfumaba un cacho y se iba a cenar a algún saloncito acompañado por alguna mina. Al final, bueno, tanto perseveró en esa vida que lo eligieron diputado. En compañía de un amigo llamado Basile, Coco Basile, secretario de Seguridad, y también con algunas muchachas, organizaba unas francachelas de un orden tal que tuvo que abandonar el edificio donde vivía porque se quejaban los vecinos. En esos tiempos fue cuando el famoso barón de Batz,
que quería hundir a la revolución, que era amigo de Luis XVI, pensó en armar un escándalo en el que participaran hombres importantes de la Asamblea. Era así el asunto, un poco complicado. Batz era monárquico y tenía ganas de armar un lindo lío, tenderle alguna cama a alguno de estos diputados para armar un escándalo. Y se le ocurrió lo siguiente. Los hermanos Schonfeld, de los que hemos hablado, se hicieron pasar por jacobinos. Lo encararon a Chabot y para tenerlo a su merced le presentaron a una minita, Leopoldine, que tenía 16 años y se hacía pasar por hermana de ellos, de los Schonfeld. Inmediatamente, imagínense, el amigo Chabot se sintió congestionado por el deseo y al día siguiente directamente pidió la mano de la chica a los hermanos intrigantes, que eran, como hemos dicho, agentes de Batz, el monárquico. Lo casaron. La boda se celebró en octubre de 1793 y Chabot pasaba todo el tiempo en la cama de Leopoldine. Fue entonces cuando el barón de Batz inició el ataque. Apareció un tribuno que le pidió a Chabot que hiciera de intermediario ante otro diputado, al que conocemos nosotros. Era el diputado Fabre de Leglantine, aquel que inventó el calendario revolucionario. Ese. Y armaron un negocito. El negocio era el siguiente. En la tribuna de los diputados, en el Parlamento, atacaban a la Compañía de Indias y pedían la supresión de esa compañía. Imagínense, ante este ataque y esta solicitud, iban a bajar las acciones que luego ellos comprarían para hacerlas subir y ganar. ¿Entiende? Usted, diputado, vamos a hablar mal de la compañía del teléfono. La compañía del teléfono, esto y lo otro. Escándalo en la compañía de los teléfonos. Todos los accionistas venden barato. Cuando venden barato, usted compra y luego dice, eran todas mentiras. Y se llevaba la guita. Ese era el negocio. Hicieron todo eso. Ganaron la guita, compraron las acciones, después las vendieron. Pero el barón de Batz los hizo denunciar, porque en verdad lo que él quería no era ganar guita, sino armar un lío y luego descubrirlo. Repito, el plan era un plan siniestro. Que por suerte en estos tiempos no ocurren estas cosas. Armar todo un lío y después lo denuncias. Formás parte incluso del lío, pero en el momento oportuno lo denuncias. Bueno, así sucedió. Los hizo denunciar por otro convencional y ahí es cuando lo detuvieron a Chabot y también detuvieron a Fabre de Leglantine. Y es cuando aparece el famoso calendario de la Revolución, que en realidad es un invento de Fabre para que aquel escándalo, el verdadero, el de la Compañía de Indias, quedase oculto, para que los diputados y la gente tuvieran otra cosa de qué hablar. Entonces, allí, de un momento para otro, hizo aquel calendario que tantas veces hemos descrito aquí, con los meses, vendimiario, brumario, primario, nivoso, pluvioso, ventoso, germinal, floreal, radial y después mesidor, termidor, de larga fama, y fructidor. Pero la maniobra no dio resultado porque la gente no habló tanto, igual los detuvieron a todos. Chabot fue detenido, lo condujeron al Luxemburgo, donde los metían antes de guillotinarlos, y el 5 de abril de 1794 murió en la guillotina. Tenía 37 años, ¿no? Aquel fraile que predicaba el amor, aquel que se levantaba minitas, el que seducía a las ancianas, el que se hacía legar fortunas, un verdadero miserable. Murió a los 37 años. ¿A quién dedicar esta charla de hoy? Bueno, Chabot es un miserable, lo siento mucho. Y lo lamento, porque cuando alguien con buena disposición galante es además, o sea, un buen amante, que es además un canalla, resulta que ya no es tan buen amante. Ser buen amante es más difícil que eso, mucho más difícil.
hay que ser como Chabot, pero además un buen tipo. Así que ya que tenemos que pedir un buen amante, pidamos uno que tenga todas las virtudes. Así que era un malandra. Estaba el otro atorrante, Fabre de Legrandin, que armó ese calendario, pero lo hizo como cortina de humo, ¿no? También era un miserable. Él también hizo, Fabre, lo hemos contado aquí, una campaña contra la religión católica, como sucedió durante toda la Revolución, o durante buena parte de la Revolución. Le habían cambiado el nombre a Notre Dame de París, se llamaba el Templo de la Razón. Entonces usted en la fachada, en vez de los ángeles, que yo veía, en vez de los santos, ponían filósofos, ¿no? Estaba ahí Rousseau, Voltaire, qué sé yo. Había cortejos de muchachas que venían medio desnudas, que veneraban a la diosa Razón. Y la diosa Razón no era otra que Madame Meliard, que era una amante de Fabre de Legrandin, que era muy hermosa, y que la paraban ahí en el altar de Notre Dame como diosa de la razón. Esto ocurrió durante varios meses. Pero bueno, Fabre no es simpático tampoco. La minita aquella, pobrecita, François Dieu, pero bueno, tampoco le vamos a dedicar esta charla a la primera que pase. A Leopoldine, al Barón de Bar, no hay. A nadie, entonces. A nadie. Entonces le Al doctor dedicamos Filmus. esta charla al público presente. Está muy bien. Al público presente. Y vamos a escuchar un vals cuyano que yo recuerdo, bueno, también tantas situaciones con este valsecito que ya no se escucha tanto, pero que es muy hermoso. Y ciertamente tiene el título, un título inspirado por François Chabot. Se llama Amémonos, por no decir otra cosa. Antonio Tormo, nada menos, canta este vals que le dedicamos a Polimeni, a nuestro amigo Polimeni, que tiene mucho cariño a las canciones mendocinas y Antonio Tormo. ¿Verdad?